Durante el reinado de Alfonso XIII, la dictablanda del general Berenguer tuvo que hacer frente al pronunciamiento militar de los capitanes Fermín Galán y Ángel García el 12 de diciembre de 1930. En esta sublevación se proclamó la República en Jaca, pero ante la fuerte resistencia de las tropas leales al gobierno y para evitar derramamiento de sangre, Galán y García se entregan y son condenados a muerte en un consejo de guerra que apenas duró 40 minutos, y ejecutados el domingo 14 de diciembre. Su lucha contra la monarquía los convirtió en mártires y quizá propició el resultado de las elecciones de 1931. El 12 de abril las urnas dieron la victoria a los partidos republicanos. Ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia. Alfonso XIII partió camino al exilio. El 14 de abril, Niceto Alcalá Zamora proclamó oficialmente la República desde el balcón del Ministerio de la Gobernación. La Segunda República se dividió en 3 etapas. La primera del 31 al 33, en la que el gobierno de Manuel Azaña aprobó la Constitución del 31, una de las constituciones más avanzadas de Europa. En ella se iniciaron las primeras reformas para modernizar el país. La segunda fue el denominado Bienio Negro. Transcurrió del 33 al 35, gobernada por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y con el apoyo de la derecha católica de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Pretendió rectificar las reformas del primer bienio. Este gobierno sufrió la insurrección anarquista y socialista conocida como Revolución de 1934. En Asturias se convirtió en una insurrección obrera y tuvo que ser reprimida con la intervención del ejército. En 1936 comienza la tercera etapa, marcada por el triunfo de la coalición de izquierdas del Frente Popular. Solo pudo gobernar en paz durante 5 meses a causa del golpe militar del 17 y 18 de julio, promovido por una parte del ejército y que desembocó en la Guerra Civil Española. Aragón quedó partida en 2. El plan de los sublevados triunfó mayoritariamente en Aragón, dado que se produjo escasa oposición. Algo distintos fueron los hechos en Jaca. La resistencia fue liderada por su alcalde Julián Mur, pero fracasado su intento, los leales a la República huyeron. Una parte llegó a Boltaña, donde formaron las milicias aragonesas de Jaca, y otros pasando por Francia a Barcelona para conseguir ayuda. Y el fracaso del golpe de Estado llevó inmediatamente a la guerra, al enfrentamiento, porque medio ejército permaneció leal a la República, mientras que otro medio ejército eran los que intentaban apoderarse en ese momento del poder del Estado. Los primeros días de desconcierto supusieron que el gobierno central, el gobierno de Madrid, perdió todo contacto con las periferias y entonces relativamente se produce un caos donde en cada territorio la gente trata de salvarse, por un lado, porque la represión donde el golpe triunfa es terrible, y por otro lado los que pueden huir, los que pueden echar a correr, se van uniendo poco a poco en milicias que no son más que, la recuperación de la hermandad sindical, en algunos casos de partidos políticos. Cada gente, según su carnet sindical o político, se va uniendo a otros compañeros y juntos para contrarrestar el golpe fascista. En Aragón la situación es muy peculiar porque, como bien se sabe, en gran parte de Aragón triunfó el golpe de Estado, las 3 capitales. Por tanto, digamos que hubo territorios donde la represión empieza desde casi el mismo momento, en el mes de julio, y pocos son los que pueden escaparse. Pero aquellos que lo hacen corren en 2 direcciones, fundamentalmente hacia el norte, a pasar la frontera para volver a reingresar en territorio leal, y otros que van a Barcelona, que, como sabemos, Barcelona desde el primer momento había triunfado la resistencia de la República, y por tanto ahí es donde buscarán, en los aragoneses, sobre todo de Huesca, buscarán el cobijo y la reorganización, porque inmediatamente Barcelona empiezan a organizarse milicias de todo tipo, anarquistas, milicias republicanas, milicias socialistas, milicias comunistas, en fin, cada cual va buscando pues su sitio.
Barcelona se había convertido en un hervidero de republicanos aragoneses dispuestos a enrolarse en las múltiples milicias para regresar a liberar su tierra. A finales de agosto de 1936 se constituyeron oficialmente las milicias antifascistas alpinas. Tenían la misión de defender la República en la alta montaña de Aragón y Cataluña. Estaban formadas principalmente por entidades y secciones de excursionistas catalanas. Los aragoneses que pueden correr hacia Barcelona, pues rápidamente van a encontrar lugar donde ponerse. Los anarquistas se organizarán muy pronto en torno a las columnas de Urruti, y socialistas y comunistas harán lo propio también en cuanto puedan, con multitud de milicias que deambulan entre julio y diciembre del 36, deambulan por el Alto Aragón. Poco a poco la República va recuperando el control. En septiembre sube al poder el gobierno de Largo Caballero, que trata de hacer una reorganización de la zona republicana y sobre todo de la creación de un ejército que pueda oponerse al ejército franquista. Esta reorganización encontrará alguna resistencia, sobre todo entre los anarquistas, cuya tradición era, como todos sabemos, no militarista y por tanto oponiéndose a la militarización, a los mandos, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se va logrando que más o menos todos acepten de buen grado o de peor grado, pero que acepten la existencia del Ejército Popular de la República. Y eso significa toda la jerarquización militar, empezando por las divisiones, siguiendo por cuerpos de ejército, las brigadas mixtas, que es una organización bastante novedosa, y las compañías, regimientos, etcétera, según la organización tradicional. El problema van a ser los mandos. No hay mandos suficientes, pero de la propia lucha de estos primeros momentos y de los propios combatientes irán saliendo los jefes y los líderes que todo el mundo acepta y además todo el mundo está dispuesto a seguir. Las primeras milicias del Alto Aragón formaron el Batallón Alto Aragón. Protagonizó el mes de noviembre la primera confrontación seria contra las tropas rebeldes. Atacó Gavín, aunque no pudieron tomarla, ya que los rebeldes recibieron refuerzos de Biescas y Jaca. Mientras, en Caspe, se organizó una oficina de reclutamiento. Llegada esta noticia a Barcelona, muchos milicianos aragoneses que estaban en la columna del barrio partieron hacia Caspe para enrolarse y constituir el batallón Cinco Villas. El batallón de Izquierda Republicana, compuesto por gentes del Valle del Ara y del Bajo Aragón, cubría el terreno comprendido entre el río Bassa hasta el Mont Repós. La centuria de la Fete o el batallón de la Pluma, integrado mayoritariamente por maestros de UGT reclutados en Barbastro, saldría en diciembre hacia Voltaña. Ignacio Mantecón, junto con Eduardo Castillo, al ver que llegaban a Madrid alcaldes, frente populistas y zaragozanos huyendo de los sublevados, decidieron crear las milicias aragonesas. En octubre del 36, un decreto del Gobierno de la República dispuso el pase voluntario a las escalas activas del ejército de todos aquellos jefes, oficiales y clases de milicias que, debidamente controlados por la Inspección General de Milicias, fueran acreedores de ello, iniciándose así la formación del futuro Ejército del Pueblo. El origen de la 130 Brigada Mixta está precisamente en una serie de milicias que han pululado durante este tiempo, como he dicho, por el Alto Aragón. Las milicias en los Altamontes, por ejemplo, que han salido de Jaca y su entorno, incluso llegan hasta el Valle del Roncal. Hay combatientes de todo tipo, gente que ha venido de estos valles y que se organiza en un batallón que se llamará Alto Aragón. Otros, sobre todo procedentes de las Cinco Villas. Las Cinco Villas ha sido la gran zona de hegemonía socialista durante la República y que por tanto ha caído en la zona rebelde, y los que pueden escapar corren rápidamente y se organizan en diversas columnas. Pero en cuanto se enteran que hacia enero de este año, tanto en Barcelona como en Caspe, hay una oficina de reclutamiento, pues donde se va a organizar otro batallón que se va a llamar de Cinco Villas, precisamente, pues todos salen de donde estaban y poco a poco van formando batallones
como el de los maestros, que es muy peculiar, el batallón de la FETE. La FETE es la organización sindical de la UGT, donde se organizan los maestros socialistas. Y pronto muchos de los maestros que han sobrevivido, porque la represión sobre los maestros fue muy dura, pues a partir de Barbastro, Barbastro es la capital de la Huesca republicana, organizarán pues una centuria primero y luego un batallón que se va a llamar de la FETE. También, curiosamente, se le llamará el batallón de la pluma, porque el emblema socialista era el libro con una pluma de ave. Y luego los de Izquierda Republicana era un partido que recogía todos los republicanos que han, digamos, más a la izquierda de los diversos partidos republicanos que había, y también los supervivientes de estos partidos republicanos se van a organizar en torno a un batallón de Izquierda Republicana, de modo que la 130 Brigada Mixta estará compuesta al final por 4 batallones, 4 colectivos que tendrán una numeración, como todas las brigadas mixtas, y serán una de las partes o la parte medular de lo que va a ser en el mes de junio de 1937 la fundación de la 43 División del Ejército Republicano. Faltarán otras 2 brigadas mixtas, una que se ha formado por aragoneses curiosamente, pero que están en Guadalajara, que han tenido ya una experiencia dura, que fue la propia batalla de Guadalajara contra los italianos, y que acabarán viniendo a Aragón a formar parte de la 43 División, y finalmente otra división que se forma con reclutas y también con voluntarios que estaban en la zona valenciana y que acabarán también uniéndose a la 43 División del Ejército de la República. Se estaba reorganizando todo el frente aragonés. Así, las brigadas mixtas 130, 102 y 72 formaron a primeros de junio del 37 la 43 División del Ejército Popular de la República. En ese mismo mes, sufrió su primer revés militar en el control del puerto de Santa Orosia. El batallón Alto Aragón fue requerido al frente de Zaragoza y destinado al sector de Villamayor, donde quedó gravemente diezmado en la toma de La Naja y Alcubierre. Mi padre era Joaquín Martínez Roncal, fue integrante de la 43 División. Después de varias peripecias, pues terminó en Valencia, y allí fue donde lo reclutaron para la 43. Y allí se dirigieron al frente de Alcubierre, estuvieron en la zona de Alcubierre un tiempo, y luego ya los llevaron a lo que llamaban el frente del Pirineo, porque ya Franco y Mola y tal decidieron centrar todas las fuerzas en el Pirineo, puesto que el ejército republicano seguía avanzando. Pero al llegar a Viñánigo, allí se produjo algo que siempre contaba él con pena, ¿no? Porque había quedado un reducto del ejército franquista, una ermita que hay a la entrada antes de llegar a Sabiñánigo, y visto que los habían rodeado el ejército de la 43 División, pues decidieron sacar bandera blanca y rendirse. Pero cuando iban a capturarlos, alguno de ellos pues perdió los nervios, lo que fuera, y sacó una ametralladora y hizo una masacre, ¿no? Para las decenas de republicanos los mató. Entonces ya Antonio Beltrán Esquinazao, pues llamando orden de capturarlos y naturalmente pues, fusilarlos seguidamente, porque aquello fue hasta los militares tienen que tener su código de un poco moral, ¿no? De alguna manera. Ya el ejército franquista, como digo, había concentrado todas las tropas y les hizo retroceder hacia Insa, y más o menos pues, sería en julio, es que tampoco las fechas tampoco puedo decir exactamente, pero bueno, en julio, retrocediendo hacia Insa, pues ya se parapetaron en unas lomas el ejército republicano, pero los franquistas tenían muchas tropas y seguían avanzando. Y ahí fue cuando le mandaron a mi padre, junto con otros más, que fuesen detrás de una loma a inspeccionar a ver qué se veía del enemigo. Y ahí fue cuando le hirieron en la pierna, le entró un tiro así, le rasgó todo el muslo, y los otros, como pudieron, se fueron, pero él se quedó porque lo fueron a coger y les dijo: no, iros porque aquí nos matan a todos.
Luego incluso fueron 2 sanitarios con una camilla, pero no pudieron llegar. Y les decía, no os acerquéis, no os acerquéis, retiraos que aquí nos matará a todos. Y entonces mi padre, pues claro, pues era fuerte porque con 21 años. Bueno, el caso es que fue apoyándose con los brazos, rectando así como pudo y llegó a las filas de la 43. Y ahí ya pues lo cogieron, mi padre ya se había hecho un torniquete con el cinturón, ya pues lo que les habían dicho en caso de herida y tal, y todavía lo trasladaron al Hospital Militar de Barcelona. Creo que a los pocos días de trasladar a mi padre, pues ya cortaron la comunicación con la zona republicana, dirección Barcelona, y ya se produjo lo que fue la bolsa de Bielsa. Del 22 al 23 de septiembre, la 43 División al completo inició una ofensiva que tenía como principal objetivo Sabiñánigo. La 72 Brigada, parte de la 102 y algunos blindados llegados de Belchite atacaron en el sector de Horna, mientras la 130 Brigada se ponía en marcha hacia Biescas. En un primer momento rompieron el frente, cruzaron el río Gállego y avanzaron hacia Sabiñánigo, pero la fuerte resistencia ofrecida por las tropas sublevadas, así como la llegada de refuerzos, paralizaron el avance republicano. Teodoro Campos narra en sus memorias. La cuarta compañía a la que fuimos destinados se encontraba en el pueblo de Ipiés, muy próximo a la carretera, después de bajar Monrepós, en dirección Jaca. Allí pasamos cierto tiempo sin ocupar las posiciones, haciendo algo de preparación militar. Incluso instrucción, que a mí me gustaba poco. Mi primera actuación en el frente fue entre Horna de Gállego y Sabiñánigo a la derecha, donde el tren lo teníamos a tiro de fusil. El amigo Eusebio me sustituyó a medianoche en mi puesto de vigilante avanzado de los parapetos, y antes de amanecer, el enemigo atacó por otro lado cuando aquel se reintegraba a los parapetos. Los compañeros, creyendo que se trataba del enemigo, le dispararon y produjeron su muerte. Si el error hubiera sido a la inversa, la víctima hubiera sido yo, quizás. El 22 de marzo, la división se vio fuertemente presionada por las fuerzas sublevadas que atacaban por el sector de Huesca. El batallón 5 Villas fue trasladado como refuerzo a este sector, pero cuando llegó, la retirada de las tropas republicanas se había convertido ya en una desbandada. El batallón quedó separado de la 43 División, cruzando la frontera por Benasque. El ejército franquista siguió avanzando. Tras ocupar Barbastro, cruzaron el Cinca y aislaron prácticamente a la 43 División del resto del 10º Cuerpo, que huía hacia Cataluña. El comandante Esquinazao mantuvo a raya al ejército sublevado durante 3 meses. La 43 quedó finalmente aislada en la denominada Bolsa de Bielsa. El día 9 de junio de 1938, las fuerzas rebeldes, precedidas por intensos bombardeos aéreos y gozando de clara superioridad numérica, atacaron a la 43. El 14 de junio, las municiones prácticamente se habían esfumado. El 16, la presión rebelde se hizo insoportable y el teniente coronel Beltrán ordenó el repliegue hacia la frontera francesa, no sin haber protegido antes la retirada de la población civil a través del Puerto Viejo. Ese mismo día, a medianoche, los últimos soldados de la 43 abandonaron la bolsa. Carta de Antonio Beltrán al jefe de la 130. Disponga que las fuerzas que ocupan el Collado de Añisclo, los carabineros de Pineta y las fuerzas de las Tres Marías empiecen esta tarde a replegarse sobre su puesto en Pineta, ocupando con ellas algunas posiciones del Pico del Cuezo, para proteger la evacuación ordenada de enfermos y heridos y más tarde la escalonada de las fuerzas. Manuscrita de Beltrán al jefe de la 130. En cuanto llegue la noche, disponga usted que las fuerzas a su mando se replieguen hacia la frontera francesa, si es posible por el puerto de Parzán, y si se viese imposibilitado de ello, hará el esfuerzo replegándose a Francia por el puerto de Pineta. Recoja usted al destacamento de carabineros de la Virgen de Pineta, procurando llevar con usted todo el armamento y destruyendo todas las municiones y víveres. Yo continuaré en este puesto hasta última hora, donde le esperaré. El jefe de la división,
Antonio Beltrán. Como Franco venía cogiendo terreno, pues tenían que regular cara aquí. Aquí se encerró la 43 División, unos venían por la parte de Benasque, otros por aquí, y aquí se encerró. Ya se fue cerrando, y ya pues que nos iban a evacuar a Francia, abandonar la casa y marchar con lo puesto, porque no se podía llevar otra cosa, porque en el puerto habían ido también a hacer una trinchera, porque había muchísima nieve, y habían tenido que hacer una trinchera, pasábamos de uno en uno. Oye, pues no se podía pasar a más, porque había mucha nieve. Arriba en Puerto Viejo, que está a 2.300 y pico metros, y claro, pues era el mes de abril, y entonces en aquellos años nevaba muchísimo, muchísimo. Bueno, pues ya un día, antes de que marchamos, un día me dice mi madre, dice, Jesús, ves al sastre que te haga un pantalón de pana para el día que marchemos, porque hará mucho frío en el puerto y eso. Bueno, pues dice, ya se lo ha dicho Pepe, que Pepe era mi hermano, ya se lo ha dicho Pepe al sastre para que vayas. Bueno, fue, y cuando estaba en el sastre, ya que me estaba tomando la cintura allí, para el pantalón, mi hermano corriendo, oye, Pepe, Domingo, ¿está aquí Jesús? Sí, oye, corre, que vienen los aviones a bombardear, que han llamado de la Afortunada, que no había teléfono público entonces, era el que tenía la hidroeléctrica ibérica aquí, la que tenía las centrales. Dice, que han llamado que vienen los aviones a bombardear. Con que ya pues nos echamos a correr cara abajo y pasaron los aviones lentos, despacio, bajos, muy bajos. Bueno, pues ya visto aquello que ya no había resistencia, que había que marchar. Bueno, salimos de casa pues a las 3 de la mañana, había que salir cuanto antes mejor, porque había miedo a que viniera la aviación y bombardeara, ¿no? Y claro, una hilera de gente por aquí, por toda la carretera, cara al puerto, porque por aquí se pasó unos 6.000, claro, muchos días, ¿no? Con que nada, pues ya marchamos, ya puedes contar mi madre, cuando bajemos a la calle y dejar la casa, dejarlo todo, qué manera lloras. No mi madre, sino aquel día marchemos todos los de la misma calle. Ya puedes contar qué confusión y qué, bueno, con lo puesto, en el burro pusimos 2 sacos con ropa y eso, pero cuando lleguemos al pie del puerto, que ya el burro ya no podía subir por la nieve, allí se quedaron. Yo intenté llevar un trozo, pero no podía. Allí se quedaba todo. Y la gente todo subiendo por la nieve que estaba helada. Lloros, gente mayor, gente, críos, niños. Allí pues puedes contar el cuadro que allí había. Bueno, pues ya fuimos subiendo, una ventisca venía de arriba del puerto, que pagué. Aquello era lamentable, ver allí los viejos, los críos llorar y dejar allí lo poco que se llevaba, era un cuadro. Bueno, llegamos arriba al puerto, allí estaban, arriba, allá donde estaban, venían los franceses a recibirnos allí a la punta del puerto, porque aguas vertientes para allá es Francia y para aquí es España, estaban en el mismo pico ellos esperándonos, y sí estaban allí con botellas de termos de café caliente, chocolate para los niños, tabaco para la gente, para los fumadores, para los mayores y todo eso. Se portaron muy bien, sí. Pero, digo, lo pasamos muy mal. Con que ya bajamos abajo a la parte de Francia, a la ribera ya, que es el valle de Francia, a ver Archelas. Allí llevábamos una sobrina que llevaba los oídos reventados, que le dolían hace días, le salía el pus, y iba con fiebre y unos lloros allí que daba rebozada en una manta. Bueno, ya pasamos abajo al Valle de Francia, allí en una caseta esta de pastores que había allí en la ribera, allí estaba en control de la policía, de los gendarmes que les dicen a los franceses, y allí pues me acuerdo que la cogieron, la calentaron, le dieron allí alguna pastilla, y estuvimos allí un rato pues así de gente, pero la tuvieron allí al lado de la lumbrera porque estaba muy fastidiada la sobrina. Bueno, pues ya cuando eso empezamos cara abajo, y donde llegaban ya para el valle cara hacia abajo, cuando llegábamos donde podían llegar las ambulancias y los camiones, allí nos montaban y nos bajaron abajo a San Lariz.
allí a Saldariz, me acuerdo, allí en una cuadra, una nave, no sé, era grande desde luego, habían puesto así de paja y nos dieron de cenar, me acuerdo, unas sopas de pan muy claras, con carrotas que les dicen los franceses a las zanahorias, bailaban encima. Bueno, nos dieron eso y queso y leche. Y a los niños les daban chocolate y cosas, ¿no? Nos sirvieron muy bien, sí. La fecha no se me olvidará en la vida. Era el 14 de mayo y estábamos refugiados con mis padres y hermanos en Sin. Nos trajeron unos mulos y nos dijeron que debíamos emprender la marcha hacia Francia. Yo monté en un mulo junto con mis 2 hermanos pequeños. Al llegar al Puerto Viejo estaba nevando a todo nevar. Yo andaba muy apurada por el pequeño, que iba dormido. Por si despertaba, con el frío y con el hambre, no había nada para darle de comer. No sé qué hubiera pasado. Yo lo llevaba en brazos, bien apretado contra mi cuerpo, para que no notara el frío. Dios todo lo puede y afortunadamente no se despertó hasta llegar a la gendarmería francesa. Los guardias me confundieron con su madre y me ofrecieron leche antes de darle de mamar. Les dije que me bebería la leche, pero no le daría de mamar miaja. Al poco rato llegó mi madre y alimentó al pequeño. Estuvimos en Francia hasta el mes de agosto. Éramos cerca de 500 refugiados. El gobierno francés organizó un referéndum entre los soldados españoles. De los 7.200, 6.889 decidieron volver a España por Cataluña para seguir luchando por la República. Solo 411 volvieron por Irún a territorio sublevado. La 43 fue reorganizada en otras divisiones, participando en la batalla del Ebro y en la posterior retirada. Con el paso a Francia, la guerra de España había terminado, aunque para muchos de ellos no la resistencia, continuando la lucha contra el fascismo en Europa, pero esa es otra historia. La asociación, en líneas generales, lo que pretende es hacer un trabajo de aproximación de la memoria olvidada de este país a los ciudadanos, tanto que la sufrieron para que de alguna forma tengan el consuelo de saber que no han sido olvidados y que se recuerdan todas las ignominias por las que se pasó y todas las heroicidades que también se hicieron y todas las vicisitudes en conjunto que fueron sucediendo desde ese infausto julio del 36 hasta nuestros días, porque nunca se ha hecho una recensión social auténtica sobre esos hechos, ¿no? Entonces nosotros siempre pretendemos acercar, como digo, por diferentes instantes de esas historias a la gente, que lo conozcan, que no se olviden. En el caso de la 43 era un ejemplo muy clásico, porque estamos hablando directamente de lo que se llama el ejército del pueblo, de lo que es el pueblo en armas. Cómo pasó de las milicias, de la gente que eran militantes simplemente de base, que luego acabaron convirtiéndose en un ejército, ¿no? Y que, bueno, sobre todo lo que nos interesa más, lo más importante de todo, es hablar de las personas en concreto, tener una especie de, que podríamos llamar historia, una memoria emocional, no solamente esa memoria histórica, democrática, que a veces habla muy en general de lo que fueron las cosas, sino algo mucho más concreto, mucho más particularizado. Coger y rescatar a esas personas, sobre todo, para recordar que no eran simples números, que eran nombres, pero eran nombres que tenían unas familias detrás, que tenían unos amigos detrás, que tenían unas vivencias y que se vieron truncadas, en el caso de las personas que murieron, que sufrieron una modificación absoluta de sus expectativas, los que tuvieron que ir al exilio, y que, bueno, pues que en definitiva toda esa sinrazón, ellos supieron sobrellevarla. Nosotros acercamos, como digo, esa historia que fue totalmente tergiversada, porque quiero recordar que todas esas personas durante muchísimo tiempo en este país fueron consideradas como auténticos delincuentes, como gentes que estaban al servicio de potencias extranjeras y que estaban aquí intentando socavar a la España eterna, ¿no? Cuando en realidad lo que sucedió es que lo que querían era cambiar la realidad, que lo que querían era tener una democracia, tener unos servicios sociales, tener lo que hoy conocemos como algo tan normal, y que eso era absolutamente impensable entonces, y que por tanto esas élites se revolvieron contra el poder
que entonces detentaba la República, y bueno, pues sucedió pues toda la tragedia que nosotros intentamos destacar, ¿no? Pues todos los tormentos y todas las torturas llevadas a cabo en las plazas de ejecución, en las cámaras de tortura, en los manicomios, en las salas de operaciones, bajo los arcos de los puentes, en el otoño tardío, todo eso es una obstinada permanencia. Todo subsiste y se aferra, celoso de cuanto existe, a su espantosa realidad. Los hombres querrían poder olvidar mucho. Su sueño lima suavemente esos surcos del cerebro, pero los sueños lo rechazan y vuelven a trazar el dibujo. Y se despiertan anhelantes y dejan fundirse en la oscuridad el resplandor de una luz. Y beben como agua azucarada esta media luz apenas calmante. Pero ¿en qué afilada arista se sostiene esta seguridad? El menor movimiento y ya la mirada se hunde más allá de las cosas conocidas y amables, y el contorno consolador un instante antes se precisa como un reborde de terror. Este es de Rainer Maria Rilke, hablando antes de la Primera Guerra Mundial, y que yo creo que es una definición de la memoria, tal como nosotros queremos destacarla, como es imposible olvidar según qué cosas, y es muy importante que una sociedad las recuerde, porque ahora mismo tendríamos que pensar en cómo la historiografía oficial franquista durante años habló de que el terror y el asesinato de Calvo Sotelo habían hecho que tuvieran que levantarse unos patriotas contra esa república, cuando ese golpe de Estado estaba planificado mucho tiempo antes de la muerte de Calvo Sotelo. Esa misma gente es la que luego querían hacer un golpe de Estado cuando había un terrorismo durante la transición, matando, como se suele decir, moscas a cañonazos, porque el primer día de guerra hubo más muertos que en toda la violencia política que hubo en todos los años de la República, y que hoy en día, una vez más, esos franquistas que nunca han renegado de su propia realidad, vuelven a salir. En cuanto se pega un golpe en el suelo, salen de por todos los resquicios, por todas las baldosas, y otra vez claman por acabar con los gobiernos de izquierdas, con volver a la patria de siempre y demás. Por eso es muy importante que hagamos ese tipo de labor, para que la gente no se olvide nunca de que la democracia y que la libertad conseguida se pueden perder en cualquier momento, y mucho más si nos olvidamos de lo que sucedió. Romance de guerra a la 43 División. Antonio Agraz, en CNT de Madrid, 18/6/1938. 43 División, orgullo de los leales. Con aire de pueblo en armas, dejas vacíos los valles. Por encima de la muerte supo erguirse en los combates, y a los 3 meses de lucha sin asistencia de nadie, contra malvados sin patria, contra riscos y breñales, contra látigos de hielo y contra cuchillos de hambre, sale de España la buena, de España la buena sale. Cruzando está la frontera, los heridos van delante, detrás caminan los niños, detrás caminan las madres, detrás marchan los ancianos y detrás los militares. Primero van los soldados, les siguen los oficiales, su teniente coronel es el último que sale. La muerte lleva en el alma, la vida en el rostro grave, serena la frente altiva y el espíritu indomable. Las sierras del Pirineo, llenas de nieve y de sangre, asombradas de su gesta, las gargantas entreabren, para dejarles camino por entre verdes pinares, y asomándose a los picos al verles pasar, la tarde discute con la mañana porque no quiere marcharse. Los valles de Bielsa gimen, ¿quién pudiera acompañarles? Responde el jefe Beltrán, irguiendo el membrudo talle, no te apures, Aragón, que yo volveré a buscarte. La voz del Esquinazau, pregón de guerra en el aire, resuena como la trompa de Bernardo en Roncesvalles.